Entonces, ya no tengo problema, ya yo no pongo nada. Me voy nomás a mi compartir. ¿Lo ven? Sí se puede ver, doctora. ¿Todavía? Sí se ve, doctora, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, entonces podemos comenzar. Sí, doctora. Creo que ya están todos, ¿no? Ustedes dirán. Podemos iniciar, doctora. Podemos empezar porque ya, perfecto. Entonces, hoy día estamos en la clase de el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario es fundamental para el tema de la reproducción. Tiene que haber una, digamos, una coordinación perfecta entre este eje, por eso se dice eje, el hipotálamo, la hipófisis, el ovario. El ovario va a ser la gónada, la que va a producir estrógenos, progesterona, pero depende de la producción de la hipófisis y depende de la producción del hipotálamo. Entonces, la verdad es que todo tiene que ser ordenado, regulado y así en forma prácticamente minuciosa, con una temporalidad excelente para que se produzcan la liberación de tales y cuales hormonas, según como vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, es importantísimo este eje y el funcionamiento así como si fuera un relojito. Funcionar excelente para que se produzca lo que nosotros queremos. Cada ciclo menstrual, la ovulación y en la mujer en etapa reproductiva, pues que tenga, digamos, el endometrio preparado para la anidación, ¿no? Luego de la ovulación, si hay un embarazo o la fecundación, va a haber la anidación y el organismo va preparando a través de las hormonas que produce, preparando todos los tejidos para que esta anidación se produzca. Entonces, es importante entender el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Entonces, sí podemos avanzar porque ustedes están viendo la imagen, ¿verdad? Acá tenemos el ovario, parte importante, ¿no? El ovario con su corteza y su estroma. El estroma donde están los vasos y la corteza donde se producen todos los folículos. Folículos que son desde la vida intrauterina. Son por millones que se producen, pero poco a poco se van perdiendo. Y cuando empieza la regla, la pubertad en la niña, entonces ya no son los 7 millones ni los 2 millones con los que naciste, sino 400.000 a lo mucho, que van a también irse perdiendo muchos y otros van a ser los que digamos, llegan a su crecimiento y maduración cada mes. Entonces, hasta que vienen, ¿no? Desde los 15 a los 49 años, que son la edad fértil de la mujer. La edad fértil de la mujer, entonces, está comprendida en esta etapa, de los 15 a los 48, 49, 50 años. Se acabó la edad fértil de la mujer. Y todos estos folículos han ido trabajando hasta que ya no hay ninguno y viene la menopausia. Entonces vean ustedes lo interesante, ¿no? Cómo va creciendo un folículo desde que no se ve nada, 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 nada. En la ecografía recién a partir de 50 micras va a aparecer. Antes no se ve nada. Tiene que haber un crecimiento, un estímulo. Ese estímulo es a nivel de las gonadotropinas, que son del hipófisis. Entonces acá en la primera fase, crecimiento de un folículo, maduración de un folículo, hasta que se forma el cuerpo lúteo. Acá hay producción de estrógeno y aquí hay producción de progesterona. Entonces, el equilibrio que tiene que haber, como les digo, el equilibrio exacto entre todo este eje para la regulación precisa, para la regulación de las hormonas. Porque si hay mucha, ya se va regulando, ya no produzcas, hay una retroalimentación negativa. Mientras tanto, cuando viene la regla, el ciclo, está fallándote las hormonas, entonces viene una regulación positiva para que se produzca la FSH y la LH. La regulación positiva viene de arriba, la regulación negativa es cuando ya tengo exceso de hormonas para que no produzcas. Esa es la retroalimentación negativa, ¿ya? Esas son cosas que ustedes tienen que entenderlo muy bien. Entonces tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y ovario en una sincronía perfecta, como yo les digo. El hipotálamo, entonces, es el que produce la GnRH. Acá está. La GnRH, entonces, es la hormona liberadora de las gonadotropinas.
que son la FSH, va a actuar entonces la GNRH sobre la hipófisis. En la hipófisis tenemos dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La que nos interesa es la adenohipófisis, que es la anterior, porque esta es la que produce las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas que produce la hipófisis? La FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Entonces, una es FSH, folículo estimulante, como su nombre lo indica, va a ser la que va a producir esa maduración, ese crecimiento del folículo. Entonces, la FSH estimula el crecimiento del folículo. Esa es básicamente su función. Actúa a nivel del ovario produciendo el crecimiento del folículo, la maduración del folículo. Antes de eso, el reclutamiento. Lo vamos a ver también. Entonces, luego que viene ya la maduración perfecta de un folículo, este se rompe y produce la ovulación. Importantísimo en el ciclo menstrual, porque si no hay ovulación, la mujer no va a poder embarazar. Si no hay ovulación, no va a poder de repente reglar. Si no hay ovulación, está alterado todo esto realmente, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere es producir los eventos tal como si fuera una verdaderamente una sincronía perfecta. Y liberación de la progesterona, formación del cuerpo lúteo, por el cuerpo lúteo. Entonces acá tenemos dos hormonas que ha producido la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, ¿ya? Y luego, entonces tenemos la parte central, el estroma del ovario, etcétera, que es la que produce los vasos. Entonces, el sistema hormonal femenino incluye 3 jerarquías. Como ya les estaba comentando, una hormona de liberación hipotalámica que es la GNRH. GNRH viene a ser hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces se estimula en la hipófisis la producción de las gonadotropinas, que son la FSH, la LH, y estas a su vez van a actuar a nivel de las hormonas ováricas, que para producir ¿qué? Estrógenos y progesterona. Entonces, pero este folículo produce estrógeno, pero también produce progesterona, pero en mucha menor cantidad. Y el cuerpo lúteo produce progesterona, pero también produce estrógeno en mucha menor cantidad. La producción básicamente es en mayor cantidad la progesterona en el cuerpo lúteo. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis y ovario está influenciado por estímulos externos. Si estás muy estresada, las hormonas se van a alterar. Si estabas embarazada, se puede perder este embarazo. Si estás muy estresada, te puede dar alteraciones de la menstruación. De repente no hay regla, de repente se adelantó la regla, de repente sangras como un caño, hay una hemorragia. Entonces, estos estímulos externos van a estar siempre influyendo en la mujer, en el varón, etcétera, ¿ya? Estos son estímulos, o sea, nosotros actuamos realmente en forma receptiva, porque los estímulos incluso si la mujer no ve la luz nunca, entonces tampoco puede, a veces se altera su ovulación. Entonces, estos estímulos van a actuar produciendo también una regulación, estimulándola o inhibiéndola, o que no se produzca si es que hay mucha sensibilidad en este caso, ¿no? El sistema nervioso central también actúa de la misma manera y van a actuar sobre el hipotálamo, en la hipófisis y los ovarios. Entonces, hay una regulación, pero muchas veces está mediada por otros estímulos, ¿ya? Entonces, el hipotálamo. El hipotálamo, como su nombre lo indica, está debajo del tálamo. Tiene un centro cíclico y un centro tónico. El centro cíclico que está inactivado en la vida fetal, no funciona en la vida fetal, y esto se dan básicamente la producción del núcleo supraquiasmático, el área preóptica medial anterior. El centro tónico que se activa en la pubertad y está formado por un núcleo arcuato y un núcleo ventromedial. Ahorita lo vamos a ver. Pues acá tenemos el núcleo arcuato y el núcleo ventromedial que les había dicho. Estos son los más importantes ya en la vida, digamos, a partir de la pubertad, cuando se va a iniciar la regla, cuando se va a iniciar el ciclo fértil de la mujer en edad fértil, que ya les estoy diciendo, de los 15 a 49 años se considera.
Y los otros son de la vida fetal, el preóptico y el supraquiasmático. Entonces acá tenemos el hipotálamo y acá tenemos, ¿no?, que se comunica por los vasos portales a la adenohipófisis. La neurohipófisis producen otras cosas, pero acá nos interesan las hormonas que van a actuar sobre los ovarios, sobre las gónadas, en el varón, en el testículo, y estas son las gonadotropinas, se llaman la LH y la FSH, todas ellas a partir del óvulo anterior. Y ven ustedes, son por vasos que van a actuar sobre las células produciendo secreción de hormonas. ¿Cuáles hormonas? Las gonadotropinas. Entonces, la adenohipófisis nos interesa porque produce dos hormonas. La luteinizante, que es la que va a producir la ovulación y que después de ella va a formar el cuerpo lúteo. Y la folículo estimulante, que es la que va a producir el crecimiento, la maduración, el reclutamiento desde que inicia el ciclo del folículo hasta antes que se rompa, porque ahí es que actúa la luteinizante. Viene un pico de LH y entonces se produce la ovulación. Entonces acá tenemos, ¿cómo es que se producen estas hormonas? Estas hormonas se producen por pulsos. Es un pulso. O sea, no se puede producir en forma continua porque eso sería una patología. Se produce por pulsos que duran 1 hora, que duran un tiempo determinado. Son pulsos. Entonces, por pulsos es que se producen estas hormonas, ¿no? En determinado momento se va a producir estos pulsos y van a liberar estas hormonas según la necesidad. Entonces, estos actúan sobre el núcleo arcuato, que habíamos dicho es centro tónico, y estos van a producir los pulsos de FSH. ¿Para producir qué? ¿No? El reclutamiento folicular, aquí estamos viendo, ¿qué es el reclutamiento folicular? O sea, ¿cuáles son los folículos que van a actuar en este ciclo? Ya recluto, es como que voy a ir a una carrera y en esa carrera me van a venir pues 10, 20 participantes. Esos son los folículos que son reclutados, de los cuales uno de ellos va a ser después el dominante. A la semana ya tengo un folículo dominante. Este folículo dominante es seleccionado por el número de receptores de FSH, la producción de estradiol. Entonces este es el mejor, el más bonito, y la naturaleza lo elige. Los demás se van y solo uno queda. Este folículo dominante es el que va a llegar a la meta, el que va a llegar a la ovulación. Y después de ello viene la formación del cuerpo lúteo. Entonces es importante el pulso de FSH para el reclutamiento folicular, para el crecimiento y la maduración de un folículo. Y los pulsos de LH es para producir la ovulación. Y todo ello es producido por la hormona que es la GnRH, ¿no es cierto? Entonces ahí está el estímulo para que se produzcan estas hormonas. Entonces este es el estímulo, el estrógeno. Básicamente, si hay mucho estrógeno, no te produzcas, hay retroalimentación negativa. Si el estrógeno está faltando, entonces produces estas hormonas que son las folículos y esa es la retroalimentación positiva. Entonces aquí se actúa por retroalimentación. Esto es importante, ¿ya? Es importante porque es prácticamente lo que corresponde al ciclo. Acá tenemos el sistema nervioso central, el hipotálamo, hipófisis y ovario. Tiene que haber una correcta sincronía en todos estos, tiene que estar bien coordinados todos estos sistemas para que todos los eventos se produzcan. Entonces, a nivel en el sistema nervioso central, en la pubertad, se activa el centro cíclico, ¿cierto? Y el hipotálamo segrega la GnRH. Se va a producir la GnRH y las gonadotropinas, que son las que van a estimular la hipófisis. La hipófisis produce entonces la FSH y la LH, que estimulan el ovario. El ovario. En su apariencia habíamos dicho una parte que es la parte externa y que esta parte externa son los folículos, que están todos ubicados en la periferia del ovario.
Y la parte central, que es la médula del ovario, que es prácticamente el estroma del ovario y que es prácticamente tejido conectivo. Ahí está el hilio del ovario, los vasos y los nervios. En la capa externa, en la corteza, tenemos los folículos, que están básicamente formados por el óvulo, ¿no? El ovocito que va a crecer todos los meses. Ahí contiene el óvulo. Y las células de la granulosa. 700.000 folículos primordiales al nacer. Son folículos primordiales, ¿no? Que después van a ir madurando, se convierten en secundarios. El más bello va a ser el folículo de Graf, que después se va a romper y forma el cuerpo lúteo. Y tenemos otra vez el ovario, ¿no es cierto? Entonces acá su corteza. Todos los folículos se ponen en la corteza. ¿Por qué? Porque en la mitad del ciclo lo que se va a producir es unas enzimas que son proteolíticas y van a prácticamente romper esta parte que es para que se libere el ovocito. El folículo queda, el folículo de Graf, que estaba bien bonito, libera todo el líquido de esta parte del antro, todo el líquido, y al quedar solamente las partes sólidas, esto es lo que se llama el cuerpo lúteo, porque al verlo lo vemos amarillo, ese es el color. Por eso se dice el cuerpo lúteo. Cuando estamos operando generalmente a una paciente, vamos a ver esta circunstancia de ver el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo se ve en esa condición, de cierto a amarillo. Por eso se llama cuerpo lúteo. Y lo que produce acá es progesterona. En la primera fase lo que se produce es mucho estrógeno. Bien. La producción hormonal del ovario va a ser básicamente el estradiol y la progesterona. Ya les había dicho, según la fase del ciclo. El estradiol en la primera fase y la progesterona. Pero no solamente estradiol, tenemos la estrona y tenemos el estriol, que son los otros estrógenos. Los estrógenos en sí, básicamente el más conocido es el estradiol. Incluso en todas las tabletas anticonceptivas lo que tenemos es etinilestradiol, el estradiol en todas partes. Pero también tenemos producción de estrona, ¿no? Que está en los tejidos periféricos, y el estriol, que se produce más en la placenta, en el embarazo. Y la estrona, ¿no? Por eso la mujer siempre va a tener mayor cantidad de estrógeno, y básicamente aquellas que son más gorditas, por el tema de adipocitos, ahí están almacenados este tipo de hormona y se va produciendo, pues entonces a veces la mujer con sobrepeso tiene alteraciones de la regla porque tiene exceso de esta hormona. Al final se convierte en estradiol. Entonces el estradiol lo vamos a encontrar en las células de la granulosa, básicamente, pero también en las células de la teca interna, que estaría produciendo LH, ¿no es cierto? Los receptores de LH, receptores de FSH. La progesterona se produce en las células del cuerpo lúteo, básicamente. Y la inhibina, que también sirve como para la retroalimentación. La inhibina es una hormona que se forma también en el ovario, en las células de la granulosa y en las células del cuerpo lúteo. Y su función básicamente es inhibir la función de la FSH, ¿no es cierto? Entonces ya al haber tanta cantidad, inhibe, ya no produzcas tanto, no tanto estrógeno en todo caso. Y ya va a ser la retroalimentación negativa. El ciclo ovárico. Tenemos los ovocitos primarios, profase de la primera división meiótica, ahí se quedaron. Los procesos fundamentales de cambio son el crecimiento folicular en la fase folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. O sea, básicamente en el ciclo menstrual, la fase primera es la fase proliferativa. Luego que viene la ovulación y hay producción de progesterona, ya viene la fase lútea. Es la segunda fase, que es la fase secretora. Y esta fase secretora tiene su función también. Ya les digo, si hay un embarazo, producir la anidación, preparar el endometrio para recibir a este huevo fecundado. Entonces se producen una serie de cambios. Esto es bien importante. Hormonas y ciclo menstrual. La FSH realiza el reclutamiento, como les había dicho, desde pequeñito va reclutando para empezar
ciclo. Se van produciendo ya, ¿no? Antes que venga la regla, ya se van reclutando folículos y ya se está preparando para producir el siguiente ciclo. ¿Se dan cuenta? Porque va a crecer durante todo el ciclo, pero ya desde antes que venga tu regla, ya se está produciendo este reclutamiento. Entonces, la FSH es la que produce el reclutamiento y el crecimiento de los folículos ováricos, al igual que la selección de folículo dominante. Toda eso es función de la FSH. El reclutamiento folicular, el crecimiento y la maduración de los folículos y la selección del folículo dominante. O sea, ¿cuál es el mejor? El que tiene la mayor cantidad de receptores de estas FSH y va a producir una cantidad de estrógeno, que es lo que se necesita en ese momento. La LH induce la ruptura folicular, o sea, es la hormona de la ovulación. Hay un pico de LH y por lo tanto se liberó la LH y va a producirse la ovulación. Y además sostiene al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es lo que ya quedó luego de la ovulación, se sostiene por la LH. El estradiol y la progesterona son producidas por los folículos y el cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces siempre les he dicho que folículos y estrógenos son, digamos, el estradiol y la progesterona son producidas por los folículos y el cuerpo lúteo. Pero si es la etapa de folículo, produce estrógeno, pero también produce algo de progesterona, menor cantidad. El cuerpo lúteo produce básicamente progesterona, pero también está produciendo estrógenos en menor cantidad. O sea, siempre va a haber las dos hormonas. No es que no haya, siempre hay. Hay una cantidad porque todo eso es necesario en el organismo. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre y regulan la secreción de GnRH, de FSH, de LH. Y producen la proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión si la fertilización tuvo lugar. O sea, es importante, todas estas hormonas funcionan como un relojito y se van produciendo en el momento necesario para producir primero el reclutamiento, el crecimiento, maduración del folículo y todo ello, y la selección del folículo dominante por la FSH. ¿Y qué se va a producir en esta etapa? Estradiol. Y luego que viene la ovulación, tiene que ser el pico de la LH, se produce la ovulación, se forma el cuerpo lúteo, aquí se produce progesterona, también se está produciendo estrógeno, y lo que se va a producir, sí, ustedes saben que una vez que si se fecunda digamos, este ovocito, va a producirse la anidación. El organismo se prepara para ello. Entonces, todo camina de manera regular. Aquí tenemos lo que se ve, lo que les decía yo cuando estoy operando, puedo evidenciar un cuerpo lúteo. Aquí tengo un folículo, vean ustedes, un folículo precioso. Y se ve, porque este está en la periferia del ovario, en la corteza del ovario. Entonces tú lo vas a ver ahí, el trasluz se ve todito el folículo. Y el cuerpo lúteo, vean ustedes, lo que se quedó y amarillito, ahí está el cuerpo lúteo. Entonces, todo esto lo ves ahí. Interesante. Ya lo ves en vivo y en directo cuando estás operando. Entonces acá tenemos la ovogénesis, que ya la hemos visto, el ovogonio, ¿no? 46XX, se supone que es un feto femenino. ¿Ya? La regulación del ciclo menstrual. Entonces habíamos visto los folículos ováricos están compuestos por una capa externa, ya lo hemos visto, la capa externa de células tecales, las células tecales y una capa interna que son las células de la granulosa. Estas que están en naranjita son las células de la granulosa. Entonces, vamos a ver, lo ampliamos un poquito. Envuelven al ovocito y contienen el antro. Las células tecales tienen receptores de LH, no se olviden, estos tienen receptores de LH. ¿Qué produce? Andrógenos. Básicamente la testosterona y la androstenediona, que se producen en el ovario, por si acaso.
Entonces, estos van a tener receptores de LH, y ya estamos hablando de andrógenos, y se produce los andrógenos. Entonces, aquí lo que se va a producir, entonces, es la testosterona y la androstenediona. Porque hay otras que se producen a nivel de la suprarrenal, que sería la dehidroepiandrosterona. Los andrógenos atraviesan la membrana basal, llegando a la granulosa. Entonces los andrógenos vienen así, atraviesan, llegan a la granulosa. Y aquí se produce por acción de las aromatasas, se transforman a estrógeno. O sea, la producción de andrógenos va a llegar a producción de estrógeno a través de un mecanismo que se llama de la aromatasa. ¿Ya? Aromatización de estas células. El estradiol y estrona. Se van a transformar entonces en estradiol y estrona. La aromatasa es una enzima FSH dependiente y los receptores de FSH están en la granulosa. Y acá tenemos FSH actúa sobre estas células de la granulosa y van a permitir la transformación por acción de la aromatasa de los andrógenos, que se van a convertir en estradiol y estrona. O sea, se producen más andrógenos, más estrógenos. Es importante, ¿ya? Esta enzima. Entonces, la aromatasa es una enzima FSH dependiente y los receptores de FSH están en las células granulosas. Entonces, acá está. El andrógeno va a pasar de las células tecales a las células de la granulosa. Y por acción de la aromatasa, aquí se van a convertir de andrógenos en estrógenos. Por eso que en el síndrome de ovarios poliquísticos puede haber un hiperandrogenismo. Entonces también va a haber todas estas alteraciones, ya ni hablar, porque hay aumento de esa producción. La célula de la teca, hay una respuesta a la FSH. La FSH activa la aromatasa, entonces la testosterona, que son los andrógenos, se van a convertir a estradiol. Las células de la granulosa, respuesta a la LH, produce testosterona también. Ya saben, ¿no? Cuando pasa hacia la granulosa. A finales del ciclo precedente, cuando va a terminar va a comenzar la regla, ya estamos en el final del ciclo precedente, antes de que te venga la regla. La baja de estrógenos, hay una baja de estrógenos y progesterona porque ya desapareció el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se convirtió en un cuerpo atrésico, en un cuerpo albicán y va a morir, ¿no es cierto? Si no hubo un embarazo. Entonces te va a venir la regla. Disminuye el feedback negativo en la FSH y esta empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación. Entonces ya no hay una retroalimentación negativa, ya no le dice no produce, al contrario, produce porque ya estoy en baja. Está en baja del estradiol para que se dé inicio al nuevo ciclo y ahí se comienza el reclutamiento folicular. Entonces, esta empieza a aumentar en la sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando una cohorte de folículos sensibles a la FSH. Entonces, sí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están siguiéndome? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien. Perfecto. Si está Perfecto, doctora. entendiéndose, yo estoy feliz. Excelente, gracias. Seguimos. Durante la primera semana de la menstruación, o sea, ya hemos visto, antes de que te venga tu regla, lo que está produciéndose es por esa baja de estrógeno, aumenta la FSH, ya se libera de la retroalimentación negativa, porque ya tiene que haber producción. Entonces ya eso es ni hablar. La retroalimentación positiva, GnRH trabaja, se producen las gonadotropinas y otra vez va a comenzar el ciclo, ¿no? Pero comienza con un reclutamiento folicular y estos folículos van a crecer, van a madurar a raíz de la producción de la FSH. Entonces, durante la primera semana de la menstruación, después de la menstruación, el día 28 del ciclo, la FSH continúa aumentando, los folículos crecen inmensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de LH que son en las células de la granulosa. Durante este periodo, los folículos producen estradiol y pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes en sangre. Se va produciendo de todas maneras, ¿ya? Estradiol y también estrógenos. Entonces, durante la segunda semana,
Ya hemos terminado la primera semana, estamos en la segunda semana cuando va a ser la ovulación. Estamos llegando a la segunda semana. Siguen creciendo los folículos, incrementan los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatasas transforman los andrógenos fecales en estrógenos. Se está produciendo estrógenos a montones, los folículos están, que fueron reclutados primero, ahora están creciendo, están madurando y están produciendo estrógenos. Por acción de la FSH se está produciendo estrógenos en cantidades. Y todo eso se puede ver. La mujer está más hermosa, su piel está preciosa, está ella toda bella. Realmente se dice que es un periodo de estro y esto lo vemos en los animales. La perrita está más receptiva y puede tener, ¿no?, contacto sexual. Igual la mujer está más receptiva y probablemente también acepte más en esta etapa, tiene mayor, digamos, el deseo sexual, es más receptiva en todo caso. Por eso tienen que actuar la planificación familiar si es que no quieres tener hijos en esta etapa, porque son etapas naturales. Se está produciendo estrógenos y el estrógeno está funcionando en todo tu organismo. Todas las células van a contener este estrógeno. La piel está más bella, más reluciente, la cara, la piel y todo. Tu organismo está diferente, ¿no? En cambio, en la otra etapa ya está en ese sentido hasta el cambio emocional y todo lo demás, puedes volverte diferente. Entonces, en esta semana siguen creciendo los folículos, se incrementan los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatasas transforman los andrógenos fecales en estrógenos, que aumentan significativamente. Este incremento induce un feedback negativo, el de la FSH, que disminuye significativamente en sangre. O sea, ya hay mucho estrógeno, ya no puedo más. Entonces viene el feedback negativo. Ya no produzca más FSH, para nada. Ya va a venir entonces más bien la LH. Ya va a venir el momento de la ovulación, porque ya llegó al tope máximo de la producción, de la acción de la aromatasa, los andrógenos también ayudaron y produjeron más. Y los folículos en sí están produciendo mayor cantidad de estradiol, ¿no?, de estos estrógenos. Y como les había dicho, no es solamente es estrógeno, es estrón, estriol, todo está caminando. El folículo con más número de receptores de FSH, máxima actividad de aromatasa y que produce la mayor concentración de estrógeno es el folículo dominante, seleccionado para ovular. O sea, ya les había dicho, después que había un montón de folículos que fueron reclutados, viene el crecimiento, viene la maduración, pero no son todos. A la semana ya hay uno que ha sido seleccionado. Este es el campeón y el que va a llegar a la meta. El campeón va a llegar a ser la ovulación realmente porque está conteniendo al óvulo, el ovocito que contiene todo el material genético que se va a juntar con el espermatozoide y se va a producir una fecundación. Vean ustedes qué interesante, ¿no? Cómo es la naturaleza. Y se va produciendo así día con día. Tú ni sabes y esto se está produciendo en tu organismo. Ni sabes. Y está produciéndose todos estos cambios. Entonces, los otros folículos degeneran gradualmente en un proceso denominado atresia. Es lo que pasa con los otros, que no viven y son atrésicos, se van a morir. Se va a producir la apoptosis, todo lo que se dice, ¿no? Que estas células ya no funcionan más. El estradiol continúa incrementándose fundamentalmente a expensas del folículo dominante. El folículo dominante está bello, hermoso, llega a tener, cuando se hace seguimiento ovulatorio, porque en las pacientes con infertilidad hay que hacerle seguimiento ovulatorio. Entonces vemos que aparece de repente uno que dice 10 milímetros. En la primera semana ya tienes 12 milímetros, 15, hasta que llega a 20. Ese es el folículo dominante. Está en 20, ahorita se rompe. Ya está, 20, 21, 22, a lo mucho, y se rompió. Entonces, ¿y 22 qué? Milímetros. Con la justa llega a ser 2 centímetros. No es un quiste, es un folículo y se rompe. Este es el momento más importante. Uy, ¿hubo algún problema? ¿Me están viendo? Sí, ¿Sí? doctora, Sí, sí, doctora, Sí, se le doctora. puede ver. Sí, doctora. se lo he La que visto. no veo soy yo. Sí se ve. ¿Sí lo veo? Sí lo vemos, doctora. Ya. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve todo, doctora. Sí, doctora. Perfecto, porque a mí es que se me perdió. Ya.
Lo que pasa es que estoy en el carro. Ya. El estradiol entonces continúa incrementándose fundamentalmente a expensas del folículo dominante, llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Entonces vean ustedes, el pico de este folículo dominante llega antes de la ovulación. Este nivel alto de estrógenos induce un feedback positivo, una pequeña producción de FSH y LH que determinan su pico. ¿Qué va a haber? El pico de LH. Ahí sale liberada la LH. Entonces estamos acá hablando de la segunda semana cuando se va a producir la liberación de la LH. Y se va a producir la ovulación. La fase folicular, entonces, es importante que sepan ustedes que tiene una duración variable. Crecimiento de folículos ováricos. Han crecido varios, siguen creciendo y siguen produciendo ¿qué? Estrógenos. Ausencia de progesterona y estrógenos después de la menstruación. Hace un feedback negativo con aumento de la FSH y LH. La FSH y la LH actúan sobre el folículo. Ya lo vimos, fue desde el inicio con el reclutamiento. Los cambios en la fase folicular, en las mamas, el crecimiento de conductos glandulares, dilatación de los conductos excretores, en las trompas y en todo el organismo, como les he dicho, hay esta acción de estos estrógenos. En las trompas, respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas, aumentan las contracciones tubáricas, pues para captar al óvulo, luego que está fecundado lo va a captar. Entonces, esa es su función, la trompa está móvil. Se está moviendo, los cilios están yendo ahí a captarlo, definitivamente. En el útero, respuesta a los receptores estrogénicos del músculo uterino, aumenta el tono muscular uterino y su actividad contráctil. Entonces, es importante entender todo esto. El ciclo menstrual y cómo van las hormonas, la LH, la FSH, las hormonas ováricas, el estrógeno en la primera fase, pero también hay progesterona, aunque poquísimo. En la segunda fase, básicamente la progesterona, también hay estrógeno. Es importante saber todo esto. Y el momento importante, la ovulación. Cuando se rompe este folículo, se libera el ovocito. Y luego viene la fase luteínica. En el endometrio también se dan los cambios. Desde que venía la regla, se cae todo, se descama este tejido endometrial y después, como en la primera fase, va creciendo. Células tubulares vacías al inicio, con células secretoras que están llenos de secreción y prácticamente preparando el endometrio para la anidación. Si no hay un embarazo, va a caer nuevamente la regla. La fase preovulatoria aumenta el estradiol por encima de 200 picogramos por mililitro. El aumento del estradiol, ya les he dicho, ¿no? Aumenta y después viene un feedback negativo, una retroalimentación negativa. Y lo que se va a producir es la liberación de la LH. Y viene el aumento de la progesterona de 0.5 a 0.9. O sea, era bajísima la progesterona, pero había. Y llega a ser 1. En la mitad del ciclo de la fase lútea, el día 21, vas a encontrarlo como en 10 o en 11. Vean cuánto ha subido. Actúa a través de una retroalimentación positiva. Se activa el centro cíclico. Entonces acá estamos. En el momento de la ovulación, la ruptura folicular, la ovulación, ocurre 36 horas después del pico de la ovulación. O sea, se produjo todo el estímulo para que se libere la LH y luego va a producirse la ovulación. Se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responden a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas que digieren la pared folicular, o sea, son enzimas proteolíticas. El incremento inicial de LH al inicio de su pico es suficiente para que las granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona que participen en el mecanismo de inducción del pico de LH. O sea, las dos hormonas se están produciendo y luego también la LH. La ovulación es el evento central del ciclo femenino. Se produce por el aumento de LH. Descarga del óvulo del folículo maduro entre el 16 y 32 horas después del pico máximo de LH. Se completa aquí la primera división meiótica. Entonces, una vez que el ovocito sale del folículo roto, ya se rompió, siempre pegado a la periferia, ya se rompió, sale liberado el folículo y es captado por las células ciliadas de la trompa, ¿no? La parte del cilio de la trompa. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso está pues
lleno de hormonas que se han producido. Y entonces esa es su función en este momento. La LH induce la secreción de progesterona por las células granulosas remanentes, que se organizan en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo, la luteinización. La progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató el día 22. Esto induce un feedback negativo en la LH y FSH que disminuyen sensiblemente en la circulación. Este día 22 es importante porque es la mitad del ciclo fase lútea. Entonces, si nosotros vemos el ciclo menstrual 28 días, la ovulación debería ocurrir el día 14 o 15 o 13 o 12 por ahí. Al mitad de ciclo decimos el día 14. Pero del 14 al 28 es la otra mitad, que sería la fase secretora. La fase secretora a la mitad, o sea, una semana después de la ovulación, es el día 21, el día 22. Este es el pico máximo de progesterona, donde se produce la máxima cantidad de progesterona. Entonces, por eso se dice, la progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató el día 22. Esto induce un feedback negativo. O sea, ya va a haber un feedback negativo en la LH y la FSH. Entonces ya no más FSH, ya no más LH, ya están funcionando, en este caso la progesterona, que disminuyen sensiblemente en la circulación. Entonces acá tenemos la fase lútea. Después de la ovulación, el pico que se ha producido por el pico de la LH, el folículo roto experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo, asumiendo funciones de órgano endocrino. ¿Y qué produce? Progesterona. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Si la implantación no ocurre porque no hubo fecundación, no hubo embarazo, no hay gonadotrofina coriónica humana, el cuerpo lúteo no es sustentado por mucho tiempo, disminuye el estrógeno y disminuye la progesterona, porque no hay, entonces no hay embarazo, no va a haber producción de la gonadotrofina y entonces no va a haber esta preparación para la anidación ni nada de eso. Esta disminución induce un aumento de FSH que empieza a reclutar folículos, o sea, se empieza el nuevo ciclo, que empieza, ya saben ustedes, con el reclutamiento folicular para el próximo ciclo. La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan a los requeridos para mantener el endometrio secretor. Entonces no hay embarazo, por lo tanto va a venir la nueva regla. Terminamos el ciclo. Entonces, todo esto que ya les he explicado en el paso a paso, ustedes lo van viendo esto, van a entender todo en realidad. Para lo que es a ver, hola, diga, ¿quién habla? ¿Quién habla? Más Herrera, estoy en una clase, ¿me puedes llamar más tardecito? Un favor, gracias, ya. Estaba corrigiendo. Ya, bien. Entonces, importantísimo, ¿ya? Todas las hormonas hipofisiarias, ¿quién actúa ahí? Las hormonas hipotalámicas. Ellas van a ser producidas, se llaman gonadotropinas, porque van a actuar a nivel de las gónadas, el ovario o el testículo, produciendo las hormonas, en este caso ováricas, que son el estrógeno y la progesterona. Estas a su vez van a actuar sobre el endometrio. Y estas a su vez sobre el moco cervical. Por eso que tenemos un moco de estrógeno y un moco de progestágeno. Un moco de estrógeno es filante, así que lleva al espermatozoide hacia su meta, lo conduce. En cambio, el moco secretor ya es un moco compacto, grueso, como si fuera una malla, una red, no deja pasar nada, menos al espermatozoide. O sea, totalmente diferentes, ¿ya? Todo es por hormonas y tiene que haber una sincronía tal que todo se produzca en el paso a paso. Cada cosa se va produciendo según cada día y todo se cumple. Entonces, los patrones hormonales durante el ciclo menstrual son la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase menstrual, que ya las hemos visto, ¿no? La fase folicular, temprana, media y tardía, la fase ovulatoria, transitoria folicular, que llega a ser fase lútea, y la fase lútea en sí, temprana, media y tardía, y la fase menstrual, cuando no ha habido una fecundación, la transición lúteo-folicular. Entonces, la regulación va a ser
ambas, la LH y la FSH, son reguladas por la GnRH, la hormona que viene producida por el hipotálamo. La GnRH es la que va a liberar las gonadotropinas. Y las gonadotropinas son la FSH y la LH. La testosterona. Hay una retroalimentación negativa sobre LH y GnRH. Aumenta el estradiol. Entonces ustedes ya saben todo esto. Cuando aumenta el estradiol más allá de 200 picogramos por mililitro y disminuye la progesterona, se va a activar el centro cíclico, aumentando GnRH, aumentando FSH, aumentando la LH. Estamos hablando de la fase folicular. Cuando aumenta el estradiol por ahí, más allá de 200 picogramos por mililitro y aumenta la progesterona, se activa el centro tónico. Disminuye, ya no hay, ya que no se produzca más GnRH, disminuye la FSH y la LH. Entonces estamos hablando de una retroalimentación negativa. Muy bien, ya lo entendieron todo, porque ustedes son unos chicos muy inteligentes. Gracias por su atención y ahora nos veremos un ratito. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta acerca del tema? Tiene que darse entonces la producción de la GnRH y la GnRH básicamente, que es un decapéptido que se produce en el hipotálamo y que va básicamente a producir las gonadotropinas, ¿no es cierto? Y que se produce por pulsos. La secreción es pulsátil. Hay un pulso lento, hay un pulso corto que va produciendo 1-FSH, según como en realidad vaya regulándose. Esto es importante, se produce por pulsos, eso puede ser pregunta, básicamente. ¿Cómo se produce? Es por pulsos. La FSH y la LH van a actuar sobre la gónada, sobre el ovario. Y que el reclutamiento, o sea, básicamente las acciones van a ser de la FSH produciendo reclutamiento, el crecimiento, la maduración del folículo, la selección del folículo dominante. Esa es su función a nivel de ovario. Y la LH básicamente va a ser para la ovulación. Se produce el pico de LH y luego a las 24-36 horas se produce la ovulación. Esa es la función básicamente, ¿ya? La FSH, luego que se produce la ovulación, lo que queda es el cuerpo lúteo en ese folículo, ya no es folículo, ahora ya no se llama folículo porque se rompió, liberó el ovocito, pero también liberó todo el líquido que tenía en ese, que es como un globo. Ha crecido ese folículo como un globo que llega a ser de 20 milímetros, de 22 milímetros, entonces ya dice, ya estoy muy grande, ya quiero romperme, porque si no se queda en quiste. Después de 3 centímetros, 5 centímetros ya es un quiste. Puede ser un folículo no roto, puede ser un folículo retenido, se alteró la hormona y no hubo la producción de hormona, no hubo la LH. Entonces no ovuló esa paciente. No es lo que ocurre en los poliquísticos, no ovulas. No ovula, no llega a la regla, no ovulas, no llega y sigues en que ese crecimiento del endometrio te puede alterar porque en algún momento puede sangrar mucho. Entonces, eso es para entender la fisiología de este proceso y es importante para entender también el uso de los, digamos, en planificación familiar, los anticonceptivos. Te van a decir, no ovulas, te doy progesterona, no ovulas, básicamente. Entonces, ahí está el detalle, ¿ya? Para entender todos los ciclos. Igual en infertilidad hace seguimiento ovulatorio. Cómo está creciendo ese folículo y lo va viendo en el día a día, qué bello. El día de la ovulación, ¿cuáles son las señales? Que se rompió el folículo, ya no encuentras un globo ahí lindo, precioso. Encuentras una estructura más sólida, eso es el cuerpo lúteo. Y en el fondo de saco de Douglas lo que encuentras es líquido, ese es el licor folicular que se ha derramado, porque se ha roto ese folículo y entonces son señales de que ha habido ovulación. No necesariamente es un PID, una enfermedad inflamatoria, porque esto es transitorio. Ese folículo se rompió, el líquido folicular se derramó y lo que se ve es prácticamente señal de que ha habido la ovulación. ¿Ya? Es importante, todos estos procesos se cumplen, estos procesos se dan y se dan en el día a día.
Cuando hacemos seguimiento ovulatorio es bello realmente ver cómo van subiendo las hormonas. Nosotros decimos en el segundo o tercer día vas a hacer tu dosaje de hormonas para saber si vas a ovular. Entonces yo puedo después pedirle la progesterona el día segundo, tercer día del ciclo, pedirle la progesterona el día 22. Qué interesante. ¿Cómo aumentó? Tenía 0.5, ahora tiene 10, 11. Excelente. Ha ovulado. Yo puedo decir que ha ovulado. O sea, hay señales de ovulación, por supuesto. Hay señales de que ha ovulado cuando yo veo el moco y el moco está así como la clara del huevo, que lo tomo entre mis dedos y se abre totalmente, es hasta 10 centímetros. Lo pongo al microscopio y veo el helecho. Eso es importante porque te va a llevar y conducir al espermatozoide al camino deseado. Si estos procesos no se dan, es que de repente no ovuló y punto, no ovuló. Ahí es lo importante del por qué y para qué todo este sistema que hemos visto hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? Luz Ponce. Sacamos entonces Lucita, estoy en clase, te llamo ahorita, ¿ya? Apenas termine. Ya. La secretaria de Villarreal. Ya. Entonces, a ver, vamos allá a sacar la lista, ¿sí puedo? A Sí, ver cómo doctora. la saco. ¿Dónde la saco? A ver, ¿ustedes la pueden sacar? A ver. Todos están, ¿no? Porque acá yo veo 30, conmigo sería. Sí, Todos doctora. están. Entonces no Estamos hay todos ningún completos. problema, ¿verdad? Todos Sí, completos, doctora. excelente. Sí. Me da gusto, porque tengo que felicitarlos también, porque tienen que comenzar así, de niños disciplinados. Ya antes de la hora casi todos estaban, más de la mitad. Ahora terminamos la clase y están todos. Ese es el grado de preocupación que ustedes deben tener. La carrera médica es así. Muy bien, chicos. Cuídense. Todos están presentes para hoy. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la clase. Un abrazo. Me Gracias, avisan cuando me toca doctora. la próxima clase. Me llamas antes. Yo lo Me llamo. pones un Yo lo llamo, mensajito. doctora. Ya, la Perfecto, delegada, me doctora. mandas Muchas un gracias. mensajito antes, porfis. Claro, Gracias. doctora. Hasta Cuídese. Buenos luego. días. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Nos vemos. luego.